tardes. Soy la doctora Segarra, soy del Hospital Militar Geriátrico. Me han encargado que dé ahora la charla de lo que es caídas. Es un tema que sí va a entrar en el examen que tienen el día 23, me parece, ¿no? Antes de hablar de caídas, vamos a mencionar lo que son los síndromes geriátricos. Isaac Bernard, en el año 1959, lo denominó como los gigantes de la geriatría y lo determina que son los problemas de alta prevalencia, son multicausales, tienen factores de riesgo comunes y poseen un curso crónico y la letalidad es relativamente baja y se conoce como los 4 IES, por la incontinencia, inmovilidad, inestabilidad y daño intelectual, ¿no? Deterioro cognitivo. Estos síndromes van a limitar la independencia de pacientes mayores de manera sustancial por medio de la discapacidad. Otro término utilizado para los síndromes geriátricos lo determinó Hein en 1989 con el nombre de problemas geriátricos y dice que son problemas de salud que deben ser estudiados y tratados específicamente en los adultos mayores. Vamos a ver que los estilos de vida que tiene la persona en la edad joven, como son la actividad física, la nutrición, el alcohol, el tabaco, la droga, va a influir directamente en lo que es su reserva fisiológica, la cual también va a estar determinada por factores genéticos y por enfermedades previas que haya tenido. La reserva fisiológica va a guardar relación directa con el autocuidado, la medicina preventiva, la atención sanitaria que haya recibido, las adaptaciones, la red social, es decir, el entorno. Y esta disminución de la reserva fisiológica va a traer consigo los síndromes geriátricos, lo cual va a traer consigo un deterioro funcional. También se menciona que los síndromes son situaciones de enfermedad expresadas por un conjunto de síntomas originados por la ocurrencia de una serie de enfermedades que se manifiestan a través de cuadros patológicos no encuadrados en las enfermedades que comúnmente conocemos. Por ejemplo, vamos a ver que acá hay diferentes modelos de presentación de los síndromes geriátricos. Vemos que puede ser una etiología multifactorial, son varias causas, lo cual van a tener solo un síndrome geriátrico. Son consecuencias múltiples, que una causa va a determinar varios síndromes geriátricos, o una etiología en cascada, que un síndrome va a desencadenar otros. También determinan que puede ser síntoma o conjunto de síntomas complejos con alta prevalencia en los adultos mayores, resultantes de múltiples enfermedades y factores de riesgo. Entonces vamos a ver que una o varias causas va a producir un síndrome geriátrico y los síndromes geriátricos van a traer diversas consecuencias. Vamos a tener en cuenta que a nivel de síndromes previo a la presentación del síndrome, durante y después del síndrome van a tener que hacerse la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Entonces vamos a considerar que los síndromes geriátricos pueden comprometer las actividades de vida diaria de los adultos mayores, pueden agravar las condiciones de enfermedad que ya presenta el adulto mayor y requiere su intervención para mantener la funcionabilidad y evitar las complicaciones de enfermedades agudas o crónicas. Los grandes síndromes geriátricos van a ser principalmente lo que es el estreñimiento e incontinencia fecal, la incontinencia o retención urinaria, la demencia, los trastornos del sueño, alteraciones de la marcha y caídas, malnutrición, depresión, deterioro cognitivo, entre otros, ¿no? Y la alteración de la marcha e inestabilidad va a traer consigo las caídas, que es el tema que vamos a conversar ahora. Ustedes van a hacer su serón y van a tener en cuenta que cuando hagan el diagnóstico van a tener que poner el CIE-10. El CIE-10 para definición de caídas va desde el W00 al W19, ¿no? Y la definición de caídas viene a ser la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. Eso está determinado por la OMS. También se dice que puede ser la ocurrencia de un evento que provoca inadvertidamente la llegada del paciente al suelo a un nivel inferior al que se encontraba, y esta precipitación suele ser repentina, involuntaria, insospechada y puede ser confirmada por el paciente o por un testigo. Ustedes están llevando el libro de geriatría de Avisanda. Ahí una definición que da es que la caída es el evento caracterizado por la pérdida de estabilidad postural
con un deslizamiento del centro de gravedad hacia un nivel inferior y generalmente al suelo, sin una previa pérdida de conocimiento y sin pérdida del tono postural, ocurriendo de una manera no intencional. Por ende, este autor o esta sociedad determina que las caídas asociadas a ACV, convulsiones o actividades lúdicas vigorosas deberían incluirse del denominado síndrome de caídas. Vamos a tener en consideración que a un niño le lleva 1 año adquirir el movimiento independiente y 10 años para adquirir la movilidad independiente, y una persona mayor puede perder ambas en un solo día. La caída es un claro marcador de discapacidad en el adulto mayor y lo sitúa como un anciano frágil o vulnerable. Constituye uno de los síndromes geriátricos más importantes, tanto por la elevada incidencia en este sector de la población y por las consecuencias y por las repercusiones que provocan en el anciano. Se asume como una consecuencia natural del proceso del envejecimiento, por lo que las caídas son subinformadas. Tenemos que la caída tiene una prevalencia del 15 al 30%. Los accidentes son la quinta causa de muerte en los adultos mayores y la caída es la primera causa de esta muerte por accidentes. El riesgo de sufrir caídas aumenta con la edad, y de los adultos mayores de la comunidad y que caen una vez al año, 1/3 son mayores de 65 años y el 40-50% son mayores de 75 años. La incidencia se triplica en los adultos mayores que son institucionalizados. La mitad de los adultos mayores que caen sufren 2 o más caídas al año, por lo tanto, en este caso la caída viene a ser un factor de riesgo para presentar nuevas caídas. La mayor prevalencia se da en las mujeres hasta los 75 años, el 70-80% ocurren en el domicilio y el 50% presenta el síndrome de caída prolongada. Vamos a ver que la caída es una entidad que pasa inadvertida a los profesionales de la salud, y las razones por las que frecuentemente no se estudian son: primero, que se atribuye al proceso normal del envejecimiento, como había mencionado. La población mayor no suele mencionar que se ha caído, y el facultativo no indaga sobre las caídas en la historia clínica. No hay lesiones directas que trae a la caída. Según el MINSA, vamos a ver que 1 de cada 3 adultos mayores de 65 años sufre una caída, y según la OPS, un reporte que hicieron en el diario El Comercio, 3 de cada 10 adultos mayores sufren al menos una caída al año. Entre los tipos de caídas vamos a mencionar que hay las caídas que son de tipo accidental, las que se producen por una causa ajena al adulto mayor en un lugar potencialmente peligroso y no vuelve a repetirse, por ejemplo, un tropiezo. Las caídas a repetición es una caída no justificada por la persistencia de factores predisponentes, por ejemplo, polifarmacia o pluripatología. Las caídas prolongadas es cuando el paciente que se ha caído, la persona que ha caído, permanece por más de 15 a 20 minutos en el suelo sin ser capaz de levantarse solo. Esto se presenta más en mayores de 80 años con dificultad en las actividades de vida diaria. Las caídas recurrentes son los que presentan más de 2 caídas en un periodo de 6 meses. Intrínsecas son propias de cada persona, unas veces por enfermedades y otras por deterioro propio de la edad. Extrínsecas, ajenas a la persona, donde incluimos todo lo que nos rodea y nos puede hacer caer. Y las caídas prolongadas. Dentro de los factores de riesgo para presentar caídas tenemos factores intrínsecos y factores extrínsecos, que han sido los más estudiados. Otro reporte de factores intrínsecos y extrínsecos, pero vamos a darnos cuenta que la caída no solamente son por esos 2 tipos de factores, sino también tenemos factores circunstanciales que están relacionados con la actividad que se está realizando en ese momento. Entonces, como verán ustedes, la lista es larga de los factores intrínsecos y de los factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos vamos a ver que hay factores que son intrínsecos fisiológicos del envejecimiento, los que causan problemas en la estabilidad postural y en la marcha. El paciente o el adulto mayor tiene pasos más cortos, disminución de la exclusión de la cadera y tobillo. Va a haber una tendencia a la postura de flexión con aumento de la base de sustentación, lo que en muchas literaturas lo denominan marcha senil, término que no debe ser usado. Y otro factor intrínseco son los que producen mareos y síncopes, ¿no?
Dentro de otra clasificación, dentro de los factores intrínsecos tenemos las enfermedades que son sincopales y no sincopales. Tenemos principalmente las enfermedades neurológicas, cardiovasculares, las musculoesqueléticas y también tenemos dentro de los factores intrínsecos los fármacos que favorecen las caídas. Dentro de los factores intrínsecos, por factores fisiológicos, lo que causan problemas en la estabilidad postural y en la marcha tenemos la alteración de los reflejos posturales, la disminución del control muscular y aparición de rigidez musculoesquelética, aumento de la cifosis dorsal, deformaciones de los pies. Los que producen mareos y síncope tenemos alteraciones visuales, auditivas y vestibulares que comúnmente se presentan en el adulto mayor. Tenemos alteraciones neuroendocrinas, tenemos alteraciones de vasoreceptores y reducción del flujo cerebral. Dentro de las enfermedades neurológicas tenemos múltiples causas, tenemos los trastornos laberínticos, tenemos los pacientes que tienen demencia, insuficiencia vertebrovascular, alteraciones cognitivas, convulsiones. Lo que están determinados por enfermedades cardiovasculares, tenemos sensibilidad del seno carotidio, las arritmias cardíacas, la valvulopatía, la hipotensión arterial. Se dice que la hipotensión arterial en muchos casos es secundaria o está en relación a la hipertensión arterial. Dentro de los factores intrínsecos por enfermedades musculoesqueléticas tenemos la artrosis, que es una enfermedad común en el adulto mayor, la sensación de debilidad muscular, la presencia de fracturas. En factores intrínsecos hay otras causas, la lista es larga, tenemos infecciones, anemias, psicógenas, intoxicaciones, la ansiedad también puede producir eso. Los factores intrínsecos por fármacos, esto es importante, ¿no? Fármacos hipotensores, calcio antagonistas, los IECA, los antidepresivos, los neurolépticos. Es importante conocer los efectos secundarios de los fármacos. Por ejemplo, el nimodipino, un calcio antagonista que inicialmente se utilizaba como un antihipertensivo, se utiliza ahora cuando el paciente tiene problemas vestibulares y va a producir disminución de la presión arterial. Como una conclusión de lo que son factores intrínsecos, podemos mencionar que se afirma que es el elemento predictivo más importante de las caídas es el consumo de sedantes, y se puede resumir que los fármacos intrínsecos más determinantes en el riesgo de caída son ser mayor de 75 años, caídas previas, estancias fuera del entorno familiar, alteración de la estabilidad de la marcha, cuando un paciente es frágil, y el número de fármacos consumidos si es más de 4. Y tenemos también los trastornos emocionales como la depresión, la negación, que llevan al individuo sobre valorar sus capacidades. Dentro de los factores extrínsecos tenemos lo que son barreras arquitectónicas dentro del hogar, barreras arquitectónicas en el entorno y hábitos peligrosos. Dentro de las barreras arquitectónicas en el hogar tenemos que hay inmobiliario inadecuado, quebradizo, la presencia de estantes elevados, la ducha o bañera sin barras, sin protección, las camas que son muy altas, animales o mascotas que andan sueltos, la presencia también de alfombras, lavados y retretes muy bajos y una iluminación deficiente. En lo que respecta al entorno, son las barreras arquitectónicas del entorno, vamos a ver que urbanísticamente tenemos aceras mal hechas, el pavimento es defectuoso, hay los bancos y los peldaños de la escalera están en mala altura, los semáforos de breve duración que impiden que el paciente pueda cruzar con tranquilidad. Otro tipo de obstáculos de los medios de transporte, por ejemplo, hay la presencia de escalones o escalerillas inapropiadas, movimientos bruscos de los vehículos, tiempos cortos para entrar y poder salir. Dentro de los factores extrínsecos por hábitos peligrosos tenemos, el paciente tiene tendencia a veces a caminar descalzo, usar pastillas de jabón en la ducha que puede caerse, se resbala y cae, subirse a las sillas, taburetes y escaleras, realizar esfuerzos físicos excesivos para su edad, cambios bruscos de postura, uso de calzado inadecuado, estamos hablando de un factor extrínseco, con tacones demasiado altos o con zapatillas sueltas. Y dentro de los factores circunstanciales tenemos que son igualmente importantes los factores relacionados con las circunstancias en que se produce la caída, ya que resulta más peligrosa una caída que se produce desde la posición erecta, en la que se cae en posición lateral, porque el impacto es directamente sobre la cadera, pudiéndose producir la fractura de cadera. Tenemos una mujer de 88 años que cursa con monartrosis severa,
y dedos en garra en los pies. Estos dedos en garra son severas, produce mucho dolor, por lo cual esa adulta mayor hace uso del calzado inapropiado, ancho y sin sucesión en el talón. No usa bastón, presenta urgencia para misionar, por lo que acelera el paso para llegar al baño. Y tiene el antecedente de caída 2 años antes, y luego de lo cual tiene mucho temor a caer. Entonces, en este caso tenemos que la etiología es multifactorial. Tenemos una gonartrosis de dedos en garra, eso va a ser un factor intrínseco. Tenemos uso de calzado inapropiado, eso va a ser un factor extrínseco. Va a presentar urgencia para misionar, por lo que acelera el paso para llegar al baño, es un factor circunstancial. Así, en esta paciente, los familiares deben tener el mejor cuidado de disminuir la cantidad de factores extrínsecos, pero que desde el calzado, de todas maneras, es un condicionante como un factor extrínseco. Ahora, se van a presentar muchos cambios con el envejecimiento que van a predisponer a las caídas. Vamos a ver, se va a presentar una alteración en la marcha, una alteración en el equilibrio. El adulto mayor va a presentar déficits visuales, va a haber una pérdida de la masa muscular, como ustedes ya han estado viendo en las prácticas que han estado realizando, va a haber una disminución de la percepción de la sensibilidad profunda, va a haber una disminución del rango articular, especialmente de los tobillos, y va a haber un deterioro cognitivo. Entonces, en cuanto a la alteración de la marcha, vamos a ver que se van a presentar varios cambios. La longitud del paso en el adulto joven es de aproximadamente 40 centímetros, y el adulto mayor esta longitud va a disminuir. La altura del paso es más o menos de 5 centímetros, o sea, el despegue del pie del piso, pero en el adulto mayor disminuye. La amplitud de la base en el adulto joven va a ser de 5 a 10 centímetros, en el adulto mayor esta base se incrementa. La cadencia o el ritmo del paso va a ser de 90 a 120 pasos por minuto en el adulto, y esta cadencia como que se conserva en el adulto mayor. El movimiento articular, vamos a ver que hay una disminución a nivel articular, y la velocidad, que en el adulto joven es de 3 a 4 kilómetros por hora aproximadamente, en el adulto mayor disminuye. Entonces vamos a ver que en el adulto mayor se va a ver que el desplazamiento vertical del tronco se va a reducir, las extremidades superiores tienden a realizar un menor balanceo, el largo del paso disminuye y el ancho del paso se incrementa levemente. La proyección anterior, va a haber una proyección anterior de la cabeza con una flexión del tronco, de caderas y de rodillas, y el doble de apoyo aumenta con la edad de un 15 a 20% del ciclo de marcha, hasta el 25 a 30%. Entonces vamos a ver que para la caída guarda relación la marcha, lo que hemos mencionado, también el equilibrio. A nivel de los órganos de los sentidos, vamos a ver que van a haber alteraciones tanto en lo que es visual como en lo que es la vista. Van a haber una disminución de la acomodación visual, la presencia de cataratas, va a haber una disminución de la capacidad para discriminar los colores, trastorno de la adaptación a la oscuridad y poca tolerancia a la luz. A nivel del oído va a haber una esclerosis del oído interno. Vamos a ver que a nivel vestibular va a haber enlentecimiento de la conducción vestibular, lo cual trae consigo alteración del reflejo vestíbulo-coclear y vestíbulo-espinal, lo cual va a condicionar la inestabilidad en el adulto mayor. Y la percepción neurológica de lo que viene a ser los reflejos, va a haber un deterioro progresivo de los mecanorreceptores, va a haber un enlentecimiento de la conducción nerviosa, pero también en los miembros inferiores. Entonces, tenemos un adulto mayor. Vamos a ver que es normal que presente una disminución progresiva de la masa magra muscular, lo cual, si es severo, vamos a decir que es la sarcopenia. Y ello trae consigo disminución progresiva de la fuerza muscular, sobre todo a nivel de los músculos antigravitatorios. Un índice menor de 20 y sarcopenia condiciona un mayor riesgo de caída. Entonces vamos a ver que normalmente en el adulto mayor se presenta una caída en 2 tiempos, donde el desencadenante va a ser la imposibilidad para mantenerse sobre una pierna durante 5 segundos, lo cual va a traer consigo una disminución en la capacidad de la respuesta, y con ello viene después una disminución del diámetro de pantorrilla, lo cual va a ser una deficiente mecánica articular que dificulta la ejecución a una respuesta rápida. Dentro de los trastornos seleccionados que van a aumentar el riesgo de caídas, tenemos una demencia primaria, tenemos la enfermedad de Parkinson. A nivel de visión
tenemos la que es la catarata, glaucoma. A nivel musculoesquelético, la artritis, deformaciones del pie, papilomas, callos, la presencia de hallux valgus. A nivel vestibular, alteraciones en el laberinto, como la enfermedad de Meniere, van a haber vértigo posicional paroxístico, pérdida de la audición. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un paciente adulto mayor que se cayó? Vamos a tener que realizar una valoración de las caídas, tenemos que hacer una buena historia clínica y preguntar la circunstancia en la que ocurrió la caída, cómo está la valoración auditiva, hay que hacer una exploración de la marcha y equilibrio, hay que hacer la valoración de la comorbilidad y de los problemas médicos agudos que se presentaron en ese caso, y exploración básica cardiovascular. También tenemos que consideración la valoración del riesgo de ambientes, la función articular, la valoración de la movilidad, la historia farmacológica, y hay que hacer un examen neurológico básico. Dentro de la anamnesis vamos a tener que interrogar tanto al adulto mayor como al testigo. El adulto mayor que cayó, vamos a preguntarle sobre la caída y sobre problemas de salud actuales o pasados y el consumo de medicamentos. Tenemos que preguntar, en el momento de hacer historia clínica tenemos que tener en consideración y preguntar cuándo y cómo fue la caída, en qué lugar sucedió, si le había pasado antes, si sintió el paciente síntomas premonitorios, si está implicado algún factor extrínseco que sea evidente, si se produjo alguna lesión del paciente y fue incapaz de levantarse, si tuvo síntomas asociados y qué medicamentos toma en el momento de la caída. Entonces, para hacer el diagnóstico etiológico de la caída debemos descartar cualquier factor externo que hubiera. Si es que descartan que hay factores, entonces hay que ver si hubo o no pérdida de conciencia. Si hubo pérdida de conciencia hay que investigar trastornos cardíacos, trastornos valvulares. Si no hubo pérdida de conciencia, tenemos que preguntar si hubo debilidad súbita o si hubo vértigo. Si es que hubo debilidad súbita, hay que descartar la patología incipiente como trastornos hidroelectrolíticos o problema agudo. Si hubo vértigo, hay que descartar patología vestibular. Pero si no hubo pérdida de conciencia, pero hubo sensación de mareos al cambio de posición, hay que buscar medicamentos hipotensores o la presencia de una hipotensión ortostática o postprandial. ¿Cómo es el manejo y la prevención? El problema de las caídas en el adulto mayor alcanza el calificativo de gigante y como tal su tratamiento y prevención son complejos y no existe un único abordaje efectivo. Es importante realizar un BGI. Dentro de lo que debemos hacer cuando un adulto mayor se ha caído, si vemos que hay problemas neuromusculares, debemos pensar que puede ser un Parkinson o un parkinsonismo. El factor de riesgo sería trastorno de la marcha y el equilibrio, debilidad extremidades inferiores, y en ese momento hay que realizar el test de la velocidad de la marcha o el AMGO o TINETI. Si hay problemas médicos, por ejemplo los mareos, vértigos o deformidades de las caderas, hay que hacer una historia clínica exhaustiva. Si vemos que hay problemas en el entorno, hay que buscar cuáles son los riesgos ambientales, hacer terapia ocupacional, valoración de la estatalización de los entornos, hacer un listado de todos los factores que pudieran presentarse, si es a nivel cardiovascular, sea hipotensión o síncope, o hipersensibilidad, una evaluación de la presión arterial matutina, un control ambulatorio de la presión arterial. Entonces ya han hecho ustedes en sus prácticos lo que es el test de AMGO, es la prueba de levanta y anda. El paciente se sienta en una silla con brazos, se le indica al paciente que se levante, inicia la prueba y se hace un cronometraje, ¿no? Camina 3 metros y vuelve a sentarse en la silla inicial y acaba el cronometraje. Si lo realiza en menos de 20 segundos es normal. Si es más de 20 segundos, tiene un riesgo de caída incrementado. En otras literaturas ese test lo valora un poco más minucioso y vamos a ver que valora tanto en el momento que si realiza las acciones de levántese, de manténgase de pie, de camine hacia adelante 3 metros, dése la vuelta y regresa a la silla y gire nuevamente, y debe ser evaluado el equilibrio al sentarse
la transferencia de sedestación a bipedestación, la estabilidad y cadencia al caminar y la habilidad para girar. En este momento ellos consideran la movilidad está alterada si el paciente tarda más de 12 segundos en realizar el ejercicio si falla en alguno de los ítems evaluados. Pero para el caso nuestro, para la práctica que me está realizando, vamos a tomar en cuenta el de 20 segundos. Esto ya lo habían presentado anteriormente. Entonces tenemos, dentro de síndromes caídas, tenemos lo que es la caída, tenemos que realizar la prevención primaria, que se realiza antes de la caída, la secundaria es durante la caída o inmediatamente después de la caída, y la terciaria es mucho después de la caída. Ahora, el objetivo principal, después de hacer una valoración de la caída, es disminuir el riesgo de nuevos episodios, sin limitar la movilización, la independencia y las actividades de vida diaria. Se debe procurar tratamiento a las consecuencias agudas, el tratamiento de posibles enfermedades subyacentes y la prevención de nuevas caídas. Entonces, tenemos un círculo vicioso de las causas de los síndromes geriátricos, en este caso enfoquémonos en lo que es caídas y la aparición de estos y las consecuencias generadas por ellos. Una o varias causas, varios factores intrínsecos, extrínsecos, circunstanciales, va a dar uno o varios síndromes geriátricos, puede dar caídas, problemas en el traslado y una o varias consecuencias negativas, puede ser la fractura, pérdida de conocimiento. Entonces vamos a ver que a nivel de los factores, acá lo han dividido como biológicos, comportamentales y del entorno físico y socioeconómico, vamos a tener que intervenir. Entonces, en lo que vienen a ser las consecuencias físicas, con frecuencia se van a presentar las fracturas. ¿Ustedes han hecho la clase de fracturas? Sí, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que se ha caído, tiene la pierna cortada y rotada, inmediatamente debemos pensar que es una fractura de cadera, ¿no? Estas consecuencias físicas pueden constituir una importante causa de incapacidad posterior, ya que la mitad de los pacientes que sobreviven a ellas no recuperan más la capacidad funcional que tenían previamente. Esta pérdida de funcionabilidad va a ser tanto del paciente como del cuidador, que limita que se levante para que no vuelva a caerse. Va a haber lesiones dolorosas de los tejidos blandos, va a haber la presencia de hematomas subdurales y puede haber la rhabdomiolisis. Estas caídas también van a traer consecuencias psicosociales. Tenemos que haber agresividad, trastorno del comportamiento, pérdida de la autoestima, aumento de aislamiento social, y el paciente no va a querer volver a salir por un temor de volver a caerse. Estamos hablando de un síndrome post-caída. Vamos a ver también que se van a presentar consecuencias económicas. Vamos a ver que la hospitalización se inicia tras una caída en los pacientes con secuelas graves. Los tratamientos son quirúrgicos y ortopédicos. Va a haber la necesidad de un periodo posterior de rehabilitación para intentar devolver a su paciente a su situación funcional previa. Van a haber cuidados médicos extra hospitalarios de los ancianos con lesiones leves y la presencia de grandes gastos de institucionalización. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la prevención primaria? El objetivo de la prevención primaria es disminuir el riesgo de caída sin comprometer la independencia funcional. Para prevenir una caída es necesario conocer los factores de riesgo, las circunstancias de la caída y el entorno del paciente, y la prevención primaria incluye la detección precoz y corrección de factores predisponentes intrínsecos y extrínsecos. Dentro de lo que viene a ser la prevención secundaria, vamos a ver que hay que identificar e intervenir sobre las personas de riesgo, o sea, la persona que se ha caído, las actuaciones a lograr la recuperación total de la autonomía tras el accidente, la revisión periódica de la medicación, la rehabilitación de pacientes con trastornos de la marcha, la valoración y corrección de riesgos ambientales, las ayudas para compensar las dificultades funcionales, etc. Y la prevención terciaria, que vamos a hacer ya mucho después de la caída, consiste en la actuación sobre los pacientes que ya han sufrido una caída que constituye por sí mismo un grupo de riesgo, y el objetivo será evaluar nuevos episodios y prevenir complicaciones con programas de rehabilitación física y terapia ocupacional ante la inmovilidad y la pérdida de autonomía. Ahora, ¿cuáles son los criterios de derivación? Por ejemplo, identificamos un paciente con caídas, tenemos que consulta a un médico y se va a tener que llevar a la unidad médica y discernir, hacer una buena anamnesis,
una exploración física en busca de complicaciones que hubiera podido tener con la caída y cómo vamos a intervenir. Si vemos que corre en riesgo su vida, va a ser de todas maneras derivado a un establecimiento de segundo nivel de atención, y si no corre riesgo su vida, vamos a ver que puede entrar a un programa de consulta con su médico familiar. Estamos hablando de una posta médica. Ahora, ¿qué hacemos si el paciente ya vino a la posta médica, consulta, tenemos un establecimiento de salud cerca con todos los niveles de atención que hay en geriatría? Entonces el adulto mayor va a una consulta externa y se realiza la prevención primaria, y en algunos establecimientos, que no es en el Perú no hay la unidad de caídas donde el paciente que se caiga directamente para allá, y si es necesario el paciente va a ser derivado a la UBA, y de ahí vamos a hacer la prevención terciaria. Si el paciente puede caminar y quiere salir de su casa, va a venir a ODIGE. Lo ideal, si es que el paciente tiene una fractura de cadera, es que vaya a la unidad de media instancia, a la unidad de ortogeriatría. Y hay familiares que optan por ingresar al paciente a una unidad de larga estancia, que acá lo ponen como residencia. Es necesario recalcar que para que el paciente pueda venir al hospital del día, no solamente es que tenga un buen entorno en casa, sino que el paciente no tenga un síndrome post-caída y quiera salir de casa. Y el nivel de atención donde nosotros realizamos la valoración geriátrica integral es el hospital del día. El pronóstico va a ser muy variable porque va a depender la consecuencia de la caída. Y es muy importante realizar controles a fin de minimizar el riesgo de otra caída. Ahora tenemos, ¿qué es un síndrome de temor a caer o síndrome post-caída? Algunos autores lo diferencian en que el síndrome de temor a caer es un paciente que sin tener previas caídas tiene temor de salir a la calle y caer, y el síndrome post-caída es un paciente que ya tuvo una caída y tiene temor de caer cuando salga a la calle. Entonces lo determina como una respuesta protectora a una amenaza real, previniendo al anciano de iniciar actividades de alto riesgo de caerse, aunque conlleve una restricción de las actividades que resulta a largo plazo un efecto adverso en el plano social, físico o cognitivo. Caso clínico. Habíamos mencionado la paciente y tiene el antecedente de caída de hace 2 años, luego de la cual tiene temor a caer. Entonces estamos hablando de un paciente que tiene un síndrome post-caída. Ahora, los síndromes o mecanismos que explican el síndrome post-caída es que el paciente tiene dolor, le fastidia verse caído, permanece mucho tiempo en reposo, le va a causar ansiedad, miedo, va a presentar lesiones físicas, tiene temor a la sobreprotección y ha habido una intervención sanitaria deficiente. Entonces, el paciente tiene miedo a caer, lo cual va a traer restricción de las actividades físicas. Esa restricción va a traer una disminución de la fuerza muscular, que es un condicionante de la fragilidad, lo cual va a traer consigo también alteración del equilibrio, riesgo de caída y vuelve a tener miedo a caer. Y en la alteración del equilibrio va a haber una disminución funcional y una disminución cognitiva. Entonces, los factores de riesgo que debemos considerar son la edad avanzada para el síndrome post-caída, es la edad avanzada del sexo femenino, las alteraciones previas de la movilidad y del equilibrio, antecedentes de caída previa con permanencia prolongada en el suelo, el vivir solo, el presentar deterioro cognitivo, el presentar depresión, tener bajos ingresos económicos y una pobre salud física. Entonces, las medidas de actuación en este síndrome son: como el adulto mayor, hay que informarnos sobre el problema, la terapia de relajación, terapia de distracción cognitiva, prevención de caídas del entorno, sobre el cuidador familiar, información sobre el problema, información del programa, medidas sobre el entorno o control de ambiente. En estas medidas de actuación es importante la intervención del equipo multidisciplinario. Y este es el síndrome del paciente que permanece mucho tiempo caído. Se denominan las caídas en las que el paciente permanece largo tiempo en el suelo, incluso varios días. Tiene gran importancia por las consecuencias que presentan en 1 o 2 días. Va a haber la presencia de rhabdomiolisis con alto riesgo de insuficiencia renal secundaria, deshidratación, la presencia de úlceras e infecciones, va a haber una alta morbilidad por embolias secundarias a fractura y la presencia de neumonía. Y las recomendaciones generales que debemos tener en cuenta para evitar posibles caídas son a nivel del hogar, a nivel
uso apropiado del calzado que usa el adulto mayor. A nivel del hogar debemos apartar objetos que pueden interferir el pase, estamos hablando de alfombras, incluso mesas pequeñas, mascotas, utilizar barreras de apoyo si es que requiere, iluminar adecuadamente los ambientes, colocar tiras de alfombras antideslizantes. El calzado debe ser seguro, debe ser suelo antideslizante, de taco bajo y que sujete todo el pie. Y enseñar al paciente que debe entrenarse a una marcha con paso seguro, no levantarse rápidamente de la cama. Si es necesario utilizar elementos como bastones o andadores para poder movilizarse y evitar caminar sobre suelo mojado. Bueno, eso es todo lo que les he podido traer hasta ahora. ¿Alguna pregunta?